Déficit de atención. El déficit de atención es como tal un trastorno que se caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta dificultades de atención, ya sea inatención o desatención. La inatención es que el niño no preste atención a cierta actividad y la desatención que el niño esté prestando atención y que exista otro estímulo que lo haga distraerse y dejar de poner esa atención en ese objeto. Y bueno, pues está presente desde los primeros años de vida, sin embargo, no se manifiesta hasta que los niños inician como tal con la asistencia a la escuela. Casi por lo regular, los niños son remitidos una vez que en la escuela comienzan a presentar varios de estos signos y quienes los detectan por lo regular son los docentes, quienes deciden o solicitan que este niño sea llevado a una atención ya sea psicológica o una atención médica para saber qué es lo que está sucediendo. Hasta los 3 años no se puede establecer un diagnóstico como tal de este trastorno. Sin embargo, sí hay varios signos que pueden indicar que el niño tiene este trastorno. Sin embargo, el diagnóstico se realiza como tal a partir de los 6 años de edad, aunque se ha comprobado que en el 70% de los casos, a través de varios estudios que se han hecho, las conductas típicas del trastorno se comienzan a dar desde antes de los 3 años. La triada sintomática, característica de este déficit de atención, es la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad, y así pues se pueden distinguir algunos subtipos que nos pueden indicar que está este trastorno dependiendo qué tanto predominen estas características. Está el hiperactivo impulsivo, el inatento predominante y un tipo combinado que podría ser un inatento hiperactivo o un inatento impulsivo. En el caso de la prevalencia, se presenta por lo regular un poco más en niños que en niñas. Sin embargo, también las niñas pueden tener déficit de atención y por lo regular pues se acompañan con algunos problemas de lectura o del aprendizaje. Normalmente estas dificultades persisten durante todo el tiempo de escolaridad y ha habido algunos estudios que indican que pues también persisten en la vida adulta. Pero bueno, en muchos de los casos, con el paso de los años, se ha visto una mejoría gradual de la hiperactividad o del déficit de atención. El TDA o el trastorno de déficit de atención es uno de los trastornos de origen neurológico con mayor incidencia en la población, considerando que entre el 3 y el 7% de la población infantil en edad escolar presenta ya sea en mayor o menor grado este trastorno. Algunos de los síntomas típicos que pues tiene este trastorno es que pues está el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. En el caso del trastorno se suele abreviar con TDA para lo que es el trastorno de déficit de atención y TDAH para el trastorno de déficit de atención con características hiperactivas. Los problemas de atención, en este caso, el niño pues parece que no escucha. Cuando se le habla directamente es como si no escuchara. O le cuesta trabajo ponerse en marcha, se le da una instrucción y como que no quiere realizarla. No persiste en el esfuerzo que requieren las tareas escolares. Está realizando su tarea y de repente pierde el interés y parece como si no se esforzara al realizar sus tareas escolares. A menudo olvidan o pierden cosas y se distraen con mucha facilidad. En el caso de lo que es la hiperactividad, esta se manifiesta por un movimiento excesivo y continuo, en situaciones en las que resulta inapropiado hacerlo. Por ejemplo, que esté en el salón de clases y de repente comience a mover manos o piernas y sea demasiado excesivo o muy continuo.
Estos niños se muestran también bastante inquietos, nerviosos, pueden ser revoltosos, no paran de dar golpecitos, a veces en la mesa, en el pupitre, suelen hacer ruidos, se mueven en sus asientos o molestan a sus compañeros. En el caso de la impulsividad, esta se manifiesta por la precipitación en las respuestas, la dificultad para guardar turnos. En un juego, son niños que les cuesta trabajo esperar hasta que le toque su turno. Por lo regular, se adelantan en el turno, ya sea en un juego de memorama o en un juego de dados, de serpientes y escaleras. Y bueno, también hay intromisión en las actividades de otros. Ven que alguien está haciendo algo y eso les llama la atención y entonces el niño pues acude a ver qué es lo que está pasando. Y también pues a veces están incluidos en algunas peleas debido a que pues tienen esa impulsividad de querer de repente pelear o ser un poquito agresivos. En ocasiones pueden dar lugar a accidentes o a conductas de riesgo, que se suban a un árbol o que sin querer hagan algo para que alguien más sufra un accidente. Por lo regular están metidos en muchas problemáticas dentro del salón de clases. Hay ciertos trastornos que están asociados a este déficit de atención. Está, por ejemplo, un trastorno de conducta. Aparte de tener el déficit de atención, puede existir un trastorno de conducta, es decir, un niño que tenga un mal comportamiento, como por ejemplo sería un negativista desafiante, que desafíe a la autoridad. También puede tener trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, por ejemplo, que presente depresión o demasiada ansiedad, o en el caso del estado de ánimo que de repente se enoje muy fácilmente, tenga poco control y dominio de sus emociones. También por lo regular puede haber trastornos del aprendizaje, trastornos que tengan que ver con la dificultad de lectura, con la dificultad de pronunciación de algunas palabras o problemas de escritura. A veces también puede estar asociado con el trastorno de Guillain de la Tourette, conocido en el DSM-5 como trastorno de Tourette. Este trastorno implica tics, ya sean motores o de tipo verbal, de forma constante. Otros problemas con los que está relacionado el déficit de atención es problemas en las relaciones sociales. Son niños que pues son tachados de agresivos, de inquietos y pues esto no les permite relacionarse como se debería. También esto pues les comienza a generar una baja autoestima o en ocasiones también problemas del sueño. Por lo regular tienen problemas para intentar dormir, problemas de insomnio, problemas de motricidad, que el niño pues comience a tener demasiados movimientos estereotipados, ya sea en el salón de clases o en casa, que se mueva constantemente. A veces está asociado también con problemas de enuresis, que el niño se haga pipí en la cama y algunos otros problemas como pues serían a lo mejor problemas familiares o problemas para tener un aprendizaje bien. Parte de las causas de este trastorno está la influencia genética. Se ha demostrado que de acuerdo a varias familias que se estudiaron, que a veces un importante número de padres de niños que tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad presentaban síntomas durante su infancia y que probablemente no fueron diagnosticados con este trastorno, pero que sí había síntomas. O a veces también sucede en estudios en donde hay dos hermanos que son gemelos. En el caso de los monocigotos, el porcentaje se eleva y en el caso de los dicigotos el porcentaje es un poco más bajo. Baja actividad cortical. Se ha demostrado que también a veces una de las causas se encuentra como tal en el cerebro. Los niveles insuficientes de algunos neurotransmisores como es la dopamina o la norepinefrina pues provocan
dificultades de atención o en ocasiones un menor flujo sanguíneo que va directamente al cerebro y pues esto reduce como tal la actividad eléctrica en las regiones prefrontales que tienen que ver con la atención y en las conexiones con el sistema límbico. También algunas complicaciones, ya sean prenatales o perinatales, como por ejemplo niños prematuros que tengan bajo peso, que hayan presentado anoxia. En el caso de la anoxia puede ser debido al cordón umbilical enredado durante el momento del parto, el consumo de alcohol y de tabaco durante el embarazo, algunos traumatismos, caídas por parte de la mamá o golpes que haya recibido, algunas infecciones o enfermedades que tengan que ver con una afectación cerebral podrían aumentar los riesgos de que el niño padezca trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Se tiene una creencia de que los factores socioambientales pueden también ser causas, sin embargo no hay estudios que digan que esto es real. Se decía que los problemas familiares, el hecho de que las crianzas sean inadecuadas, que no se les coloquen límites o que las escuelas no tengan igual la suficiente disciplina, los suficientes límites, podían influir en la presencia de este trastorno. Sin embargo, aún no hay estudios que demuestren que esto sea real. Sin embargo, estos sí pueden ayudar a que exista un peor pronóstico. Es decir, que el niño que tiene déficit de atención, sus síntomas puedan incrementarse, pero no es como tal la causa de este trastorno. Para poder diagnosticar este trastorno, pues se hace uso del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5. Y bueno, pues como tal, este trastorno se describió por primera vez en 1902. Fue cuando pues como tal se habló ya de trastorno de déficit de atención. En el caso de las características diagnósticas, el DSM-5 dice que hay un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad que interfieren en el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza ya sea por uno o por dos. El 1 hace referencia a la inatención y en el aspecto de inatención dice que si presenta 6 o más de los siguientes síntomas durante al menos 6 meses, pues existe probabilidad de que el niño tenga déficit de atención. Y bueno, pues en el inciso A está, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuidos comete errores en las tareas escolares, en el trabajo, durante las actividades. La B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. C, con frecuencia no parece escuchar cuando se le habla directamente. D, con frecuencia no sigue las instrucciones o no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. E, con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. F, con frecuencia evita o le disgusta o se muestra poco entusiasta al iniciar ciertas actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. G, con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. H, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Si presenta al menos 6 de estos síntomas por al menos 6 meses, entonces existe probabilidad de que el niño tenga déficit de atención. En el inciso 2 sería para el diagnóstico de la hiperactividad. Igual, si presenta 6 o más de los siguientes síntomas por al menos 6 meses, pues entonces tendría este factor de hiperactividad e impulsividad. En el caso de adolescentes mayores y adultos, se requiere al menos un mínimo de 5 síntomas. El inciso A, con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. B,
Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. C. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, es decir, que se suba a las mesas, a los pupitres. D. Con frecuencia es incapaz de jugar o desocuparse tranquilamente en actividades recreativas. E. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor, como si tuviera una pila que no se acaba. F. Con frecuencia habla excesivamente. G. Con frecuencia responde inesperadamente antes de que se haya concluido una pregunta. Se le hace una pregunta y el niño no respeta hasta que la persona termine, si no responde de forma automática. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, el inciso H, y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Si presenta al menos 6 de estos síntomas, entonces presenta el factor de hiperactividad. B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años en el caso del diagnóstico para adultos. Es necesario revisar, probablemente los síntomas se disminuyeron, pero antes de los 12 años sí existían. En el C, varios síntomas de inatención hiperactivo están presentes en 2 o más contextos. Eso es importante. A veces el niño solamente presenta estas conductas en la escuela y en casa no. Entonces también es necesario revisar que al menos en 2 o más contextos presente estos síntomas. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Probablemente el niño ya ha sido referido por la escuela o por una cuestión social que alguien ya lo sugirió. Entonces, pues también es de gran importancia prestarle atención a esta situación. Se puede dividir de acuerdo al nivel en el que se presenta el déficit de atención. Tenemos el leve, que hay pocos o casi ningún síntomas presentes más que los necesarios para el diagnóstico, es decir, que solamente presenta los 6, no más. Y pues que tal vez estos están en un deterioro mínimo, en una calidad muy baja. En el caso del moderado, los síntomas o deterioros funcionales presentes están entre el leve y el grave, es decir, tiene más síntomas, sin embargo no se consideran tan graves. Y en el grave, pues la presencia de ya sea más de 6 síntomas, muchos o casi todos los síntomas enunciados anteriormente aparecen para el diagnóstico y de forma grave los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Ahí el niño tendría un trastorno por déficit de atención grave. Es importante revisar qué es lo que sucedería en el caso de que se sospeche que un niño presenta o tiene déficit de atención. Primero es importante que la familia y el niño pues estén conscientes de que algo está pasando, se den cuenta de que algo está pasando, ya sea porque lo refiere el maestro, ya sea porque algún amigo, alguien conocido, ya les hizo mención de que el niño podría tener el trastorno. Y bueno, pues aquí se puede asistir a algún servicio de salud, ya sea el pediatra o neurología, psiquiatría infantil o psicología para poder proporcionar un diagnóstico y un tratamiento multimodal. En el caso de que asista a estos servicios, pues obvio es importante realizar la identificación, una ficha de identificación del niño, de todos sus datos, quiénes son sus papás, su edad, en qué escuela estudia, realizar una entrevista con padres de familia para pues conocer algunos aspectos del neurodesarrollo y poder saber si hay una causa de este trastorno. El informe de orientación, pues hay que revisar en escuela qué es lo que está pasando, una historia clínica también es importante y relevante, la exploración del niño y revisar si
se pueden o si existe la necesidad de algunas otras pruebas complementarias. En el caso de el diagnóstico para déficit de atención se puede aplicar el instrumento o la prueba de Conners para pues revisar si el niño presenta estos síntomas en diferentes contextos. En el caso de lo que es la escuela, pues hay que incluir al profesor, al tutor escolar y a la dirección o al jefe de estudios con la finalidad de que pues una vez que se haya hecho el diagnóstico, pues también ellos puedan realizar algunas otras acciones. Aquí, en el caso de que sea la escuela quien lo detecte, pues también es importante realizar una identificación, una ficha de identificación, la entrevista con la familia, entrevista con los profesores, que son los que conviven todos los días con el niño y pueden aportar más características sobre el comportamiento y la conducta del niño. A veces se puede incluir una observación en el aula o en el recreo. A veces también en el recreo puede haber ciertas conductas que nos pueden indicar que el niño tiene o no tiene déficit de atención. Revisar algunas escalas. En el caso de la escala de Conners, se aplica para papás y se aplica para maestros, con la finalidad de hacer una comparación entre lo que observa uno y observa lo otro. En el caso de que sea confirmada la identificación de los síntomas, pues es necesario pues continuar una evaluación psicopedagógica, que acuda con un psicólogo si se hizo en la escuela, igual pues que acuda con un neurólogo que también pueda confirmar el diagnóstico y bueno pues también darle un apoyo de necesidades específicas. Se puede hacer una adecuación curricular si es necesario, si no pues únicamente realizar algunas actividades que puedan apoyar al niño. Por ejemplo, como apoyo al niño pues sería que se siente lo más cercano al pizarrón posible y al maestro posible, con la finalidad de que así se eviten otros distractores. El que realice o apunte todas las actividades que tiene que realizar para que no olvide ninguna. El que revise que haya guardado absolutamente todos sus útiles escolares y que estén completos. El darle instrucciones de forma individualizada y preguntar si es que las entiende o no. Son algunas de las acciones que se pueden hacer dentro del salón de clases. Y bueno, revisar si es necesaria una intervención educativa, sino únicamente pues darle ciertas pautas, ciertas orientaciones para que el docente sepa qué realizar con este niño. En el caso de que se haya confirmado el diagnóstico, pues entonces es importante que se otorgue la información a todos los ámbitos en donde se desenvuelve el niño. Si la evaluación pues se realiza únicamente por parte de los padres, porque ellos lo detectaron, pues que se le informe a la escuela cuál es la situación del niño, para que también la escuela sepa qué acciones tomar. En el caso de que el doctor así lo decida, puede haber un tratamiento farmacológico como apoyo para que el niño pueda disminuir algunas características de impulsividad o de hiperactividad y mantener más tiempo la atención. A veces también se incluyen algunas técnicas cognitivas como entrenamiento para que el niño pues pueda saber cómo aprende, algunas técnicas de estudio que le faciliten a él el aprendizaje. También el entrenamiento o adquisición HHSS, que implica que pues exista también un entrenamiento para la adquisición de conocimientos para el niño, la atención de necesidades educativas específicas, es decir, que existe una atención si es que requiere pues una adecuación curricular. Es importante un tratamiento multimodal, es decir, que incluya a la familia y que incluya a los profesores. En el caso de la familia, pues espera que pues también le informen al niño sobre
qué es lo que tiene para que también él sepa cómo trabajarlo, qué hacer, que no solamente se ha usado también como un pretexto para que el niño no realice las cosas, es todo lo contrario. El niño ya sabe qué tiene, la familia ya sabe qué tiene, pues ahora hay que saber cómo manejarlo y lograr que el niño pues tenga una mejoría en su aprendizaje. Se pueden tener ciertas técnicas conductuales, como pues sería los reforzadores positivos, ¿no? En el manejo de conductas. Si el niño hizo algo bien, pues que constantemente se le esté diciendo que qué bueno que lo hizo bien, que muchas felicidades. En el caso de que hizo algo mal, pues también indicarle al niño que pues eso estuvo mal, sin tratar de ser agresivos hacia su persona, sino únicamente descalificar la conducta. Actividades formativas, también es importante que pues el niño también tenga acceso a otro tipo de actividades aparte de las escolares dentro de casa, que a lo mejor asista a un taller o asista a algunas actividades deportivas que le pueden ayudar también en su tratamiento. Y en el caso de que se siga considerando necesario, que de hecho sería lo ideal, que el niño pues asista a terapias, ya sea psicológicas o psiquiátricas, pues para apoyar dentro de la familia y apoyar al niño pues para que también pueda encontrar una forma de controlar más sus emociones. En el caso de los profesores, pues se requieren técnicas igual conductuales para algunas conductas que hace bien o que hace mal, igual como llamarle la atención cuando el niño esté desatento, cómo solicitar que ponga atención sin ser grosero, sin ser autoritario. Igual, pues revisar si se van a hacer adaptaciones curriculares, si es necesario, y pues también algunas decisiones sobre algunos apoyos que pueda recibir el niño. Algunas escuelas pues cuentan con el programa de USAER, entonces revisar si el niño pues es candidato a estar en este programa de USAER o la asistencia a un camp si se considera necesario. Pero pues este niño por lo regular está incluido en las escuelas normales o regulares sin problema. Y bueno, pues también llevar a cabo un seguimiento. En el momento en el que el niño se ha diagnosticado, continuar llevando un seguimiento. No es de ya se diagnosticó, pues ya, ¿no? Ya sabemos que tiene y adiós. No, se debe de llevar un seguimiento para pues saber, en el caso de que pues hayas recibido apoyo farmacológico, pues terminar con el tratamiento farmacológico y seguir con actividades conductuales. Y pues que no se deje al niño después de que haya sido diagnosticado, que se continúe trabajando con él, que exista un seguimiento, que siga asistiendo a terapias, que siga asistiendo a algunos otros apoyos que pueda recibir. Y bueno, pues esto sería todo. Gracias.